el objeto del Hamas es cortar cualquier tipo de paz que pueda ir en camino. Entonces, ese objeto del Hamas es precisamente la piedra en el zapato en estos momentos. ¿Por qué crees que Israel decide entonces? Si Hamas es la piedra en el zapato, es el clavo, etcétera, entonces tenemos que ingresar en la franja de Gaza, acabar con el gobierno del Hamas, algo así como hicieron los Estados Unidos con los talibán en Afganistán, para crear otro statu quo, y a partir de allí crear condiciones para negociar el tema de fondo. ¿Y cuál es el tema de fondo? Los territorios, pues los territorios ocupados, luego de la guerra de los 6 días, yo siempre lo grafico de esta manera: tú coges unos cuantos dados, los lanzas en la mesa y por eso quedan todos dispersos. Esa dispersión no puede continuar. No es posible que Gaza esté separado de Cisjordania y otras ciudades. ¿Cómo se arregla eso? En una mesa de negociaciones cuyas condiciones no están. Para Israel, mientras jamás esté al frente, no se va a poder. Por eso que han tomado la decisión, ya hemos comentado su nivel, de ingresar en Gaza, arrancar al Hamas, crear condiciones para que finalmente Palestina alcance esa primera unidad, haya un interlocutor válido que no tienen. Abu Mazen no está en esas condiciones. Y en Israel, tú decías que no hay democracia. Pero ¿cómo hace eso sin crímenes de guerra? No, es que justamente aquí hay dos cosas: el poder mundial y el derecho internacional. El derecho internacional en su momento va a tener que subordinarse al poder mundial cuando se creen condiciones. ¿Pero cuál derecho internacional? Perdón que te interrumpa. Tú has hablado del veto. Naciones Unidas ha fracasado completamente. Bueno, tiene varias resoluciones contra las invasiones de terreno y nadie hace absolutamente nada. Por esa misma razón, el derecho internacional es una consecuencia. Primero hay que crear statu quo. Si el statu quo se crea, entonces se van a poder sentar en una mesa. Correcto. El caso de Israel, tú decías que no había democracia. Yo no creo. Yo sí creo que hay democracia. Pero, por eso, claro, pero la democracia que hay en Israel es Déjame darle el tiempo a Farid, por favor. Está permitiendo bueno, Miguel Ángel, déjamelo a Farid. Que están en contra de lograr el cometido. Farid, bueno, decía lo de Human Rights Watch, B'Tselem y Amnistía Internacional llaman apartheid al sistema creado por Israel en territorios palestinos en general, porque hay un sistema de legislación que discrimina con base en la etnicidad para favorecer a un grupo étnico por sobre otro. Sobre el tema de Hamas, Israel no ha entrado a Gaza para crear las condiciones para una negociación, porque esta coalición de gobierno, que tiene un ministro que el anterior jefe de gobierno israelí, Yair Lapid, llama un criminal violento, con 8 condenas, el ministro de Policía, este gobierno se constituyó... Que dicho ese paso no le ha dado el apoyo a este gobierno de unión, ¿no? Lapid no, porque no quiere formar parte de un gobierno en que a lo que voy es que hay todavía figuras, ¿no? Sí, Lapid tiene, en mi opinión, una imagen distinta del resto del liderazgo político israelí. Pero esta coalición de gobierno se formó sobre la base de 2 temas fundamentales en torno a los palestinos. Jamás habrá un Estado palestino y, peor aún, vamos a anexar los territorios ocupados. No los llaman ocupados, pero bueno, los quieren anexar. Entonces no han entrado a Gaza porque quieran crear condiciones para una negociación. En segundo lugar, han entrado a Gaza con una mentalidad similar a la de Hamas. Hamas alega cosas como la siguiente: ¿quién eligió un gobierno como el actual, que está formado por partidos que, como el Likud, han participado de masacre de civiles palestinos incluso desde antes de ser el Likud, cuando eran el Irgun, y antes de que existiera un Estado israelí? Los ciudadanos israelíes lo eligieron. Y esos ciudadanos sirven en el ejército. Hamas dice, por ende, son blancos legítimos. Esa es una mentalidad criminal que maneja Hamas, pero es la mentalidad con la que Israel ha entrado a Gaza. El presidente de Israel... Claro, el jefe de gobierno es el primer ministro, pero el presidente, que en teoría es un moderado, ha dicho una barbaridad. Dice, es la nación entera la responsable. No es cierta esa retórica de que los civiles no sabían, podrían haberse sublevado contra Hamas. Pero tú sabes que todo Israel no piensa así, Farid. Ya, no, pero lo piensan los gobernantes. Correcto. Lo piensan los gobernantes. Y el ministro de Energía dice que no va a entrar electricidad, combustible, alimentos o agua a Gaza mientras Hamas no libere
a los rehenes en su poder. O sea, como Hamás tomó de rehén a 150 ciudadanos israelíes, Israel siente que tiene derecho a tomar como rehén a 2.300.000 palestinos. Correcto. Que son los que están pagando las consecuencias. Les pide abandonar 1.100.000 personas, Ciudad de Gaza, en medio de la guerra, porque no es que haya corredores humanitarios en donde haya cese al fuego, y les pide que durante los bombardeos evacúen, mientras se destruyen ya cerca de 10.000, entre destruidas y afectadas, 10.000 viviendas, para que vayan a un lugar donde no hay carpas, no hay alimentos. Es una locura. Solamente quiero terminar con una pregunta a ti, Farid. ¿Tú crees que los líderes de Hamás valoran la vida de un palestino como el líder de Israel la vida de un israelí? Bueno, me queda claro que los líderes de Israel nunca valoraron la vida de los palestinos. Antes de contestar sobre Hamás, mataron, por ejemplo, entre 2000 y 2017 casi 5.000 palestinos fuera del contexto de un conflicto armado, según Amnistía Internacional, 1.800 aproximadamente niños. Nadie ha ido preso por ninguna de esas muertes. Si Hamás valora la vida de los civiles palestinos, probablemente no. Yo quiero terminar porque la situación es complicada, pero hay una columna, ¿no? Y los invito a leerla, está en El Comercio, es Laszlo Zizek, filósofo y escritor, y termina: podemos y debemos apoyar incondicionalmente el derecho de Israel a defenderse de los ataques terroristas, pero también debemos solidarizarnos incondicionalmente con las condiciones verdaderamente desesperadas que enfrentan los palestinos en Gaza y los territorios ocupados. Aquellos que piensan que hay una contradicción en esta posición son los que efectivamente están bloqueando una solución. Farid Kajat, muchísimas gracias. Miguel Ángel, un placer. Una palabra final, decirte que yo no creo que Israel vaya a generar un statu quo de ocupación permanente. No estamos en los años 40. Ojalá, vamos a ver, vamos a ver ese tema. Venimos con el final, no se muevan, gracias. Gracias, señores. Gracias.